Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, por estos momentos, Señor, que nos permites meditar en tu palabra. Que al abrirla, Señor, siempre tengamos un corazón dispuesto, Padre, para obedecerte, para vivir de acuerdo a lo que dice tu palabra, para entenderla, Señor, para guardarla en nuestro corazón y vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En los años 1700, en un lugar de la frontera entre Alemania y Polonia, una pequeña iglesia chiquita empezó a tener una reunión de oración y empezaron con una reunión de oración. Una iglesia muy pequeña, muy pequeña. Y esta iglesia empezó a haber cambios dentro de ella, ¿ok? Y a partir de esa reunión de oración surgió lo que es para mí uno de los movimientos más extremos, uno de los movimientos misioneros más extremos que la humanidad ha visto. A partir de ahí nacieron los moravos, unos misioneros, insisto, los más extremos que puede haber, que de los que podemos escuchar. Dos de ellos, por ejemplo, querían ir a predicar a los esclavos de África, y entonces quisieron ir en un barco negrero que llevaba esclavos, y el tipo les dijo: no los llevo más que como esclavos. Bueno, pues ellos hicieron esclavos para ir a África a predicar el evangelio. Fueron los primeros que llegaron a Groenlandia. Muchos moravos salieron de ese lugar, les digo aquí, en la frontera de Alemania y Polonia, en los dominios del conde de Zinzendorf, y nunca más regresaron, dejando familias, dejando su pueblo, su nación, y nunca más regresaron. Como les digo, para mí, además, si usted lo busca, hay poca historia de los moravos. Yo lo he buscado ahí entre muchos documentos que hay en el internet, pero para mí siempre ha sido el movimiento misionero más extremo que ha tenido la humanidad. Probablemente haya otros, pero yo no los conozco. Para mí es el movimiento más extremo. Y cuando volteo a ver a la realidad de la iglesia moderna, ¿verdad? Siempre pienso en la gran mentira que nos hemos querido contar los cristianos modernos. Además lo decimos no sé si con orgullo, no sé cómo, ¿verdad? Y siempre pensamos que somos muy espirituales porque en nuestras prioridades está primero Dios, y luego, además somos bien inteligentes. Primero Dios, luego la familia, luego la iglesia. Y me parece esto tan absurdo, esta forma de decir cómo son las prioridades, como si Dios solo fuera una prioridad en mi vida. Y cuando volteo a ver a estos hermanos, cuando escucho su historia, la leo, y entonces concluyo que Dios no es una prioridad de nuestras vidas, Dios lo es todo. Dios es todo, hermanos. Dios es completamente todo. No es un aspecto de mi vida. Bueno, puede ser que sí, pero probablemente no eres un discípulo. No me es raro escuchar, ¿verdad?, en pláticas o en consejería, ¿no?, hermanos que me dicen: ay, hermano, es que ese día tengo visita a mi mamá, tengo visita a mi tío, es que viene no sé quién, es que ese día es el único día que no sé qué, de mi familia. Escucho de repente: es que, pastor, si el precio es poner a mi familia en medio, no cuente conmigo. Me lo han dicho a mí. Si el precio es, no cuente conmigo. Hermanos, no es esto. Hubo quien me dijo una vez: pastor, veo cómo Dios bendice a los inconversos y por eso ya no voy a la iglesia. O sea, yo veo cómo Dios bendice a los inconversos y entonces castigo a Dios, no me castigo a mí por haragán o por algo, no, castigo a Dios y a la iglesia. Y como lo he dicho antes, Dios no es una prioridad, Dios no es un aspecto de mi vida. Dios
lo es todo. Y hermanos, hay un pasaje que cada vez que lo leo y cada vez que paso por él, no dejo de pensar en estos hermanos, los moravos. Y entonces cuando leo este pasaje, puedo entender por qué no vimos un movimiento así después. ¿Y por qué no lo vemos ahora? ¿Y por qué hoy estos hermanos nos parecen como unos dementes del siglo XVIII? Allí en Hebreos 13, versículo 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y por lo menos cada vez que paso hay 4 pensamientos que siempre vienen a mí. Bueno, 3 pensamientos y una conclusión. 3 pensamientos y entonces digo, por supuesto. Por supuesto, sí. Si entendiéramos estos 3 pensamientos que vienen aquí, por supuesto que entonces tendríamos un movimiento como el de los moravos. Y hermano, no quiere decir que ahorita usted me diga que se va a ir a África a vender como esclavo. No, no se trata de eso. Dios, primer pensamiento, Dios nunca cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esta verdad parece olvidada en esta época. Lo repetimos, pero vivimos como si Cristo estuviera fuera de época. Creemos que las verdades bíblicas ya no están muy de acuerdo con los tiempos modernos. Pero ¿sabe qué, hermano? Pensamos, ¿verdad?, que Dios no entiende estos tiempos. No, es que, repetimos esta verdad como una verdad bíblica, pero vivimos como si Dios hubiera cambiado a través de 2000 años. Como si Dios hoy no entendiera lo que estamos viviendo, como si Dios hoy no hiciera lo que hizo en el pasado, como si Dios no hubiera movido o iniciado los movimientos que hizo en el año pasado. El mismo Dios que fortaleció a los primeros cristianos perseguidos, que inspiró el Nuevo Testamento, que sostuvo a cristianos a través de la historia para que la llama del evangelio no se apagara, que levantó hombres como Pedro Waldo, Juan Hus, Casiodoro de Reina, que inspiró movimientos como los valdenses, los moravos, que llamó a personas como Carey, Livingston y Taylor, es el mismo Jesús en el que creímos usted y yo, hermano. Es el mismo, no cambia. Él también espera que nos levantemos en fe para hacer su obra. Es el mismo que llevó a Pablo a predicar prácticamente a todo el mundo conocido. Es el mismo Dios. Es el mismo Jesucristo. Él no cambia. Y Dios está esperando, ese Dios que no cambia, ese Dios que levantó a esos hermanos, ese Dios que levantó esos movimientos, ese Dios que inspiró a los moravos, ese Dios que levantó a los cristianos de los primeros siglos para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, es el mismo Dios que está esperando ser el todo de nuestra vida. El todo. No el algo, no una prioridad de nuestra vida, el todo de nuestra vida. Pero espéreme, hermano. Sí, pero ¿y mi mamá? ¿Y mi esposa? ¿Y mis hijos? ¿Y mi trabajo? ¿Y mi escuela? ¿Y mi?
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y Jesús está hablando de manera literal, hermanos. No es una metáfora, no es una alegoría, es literal. Si nuestro amor por Jesús no es tan grande que en comparación el amor por mi familia, por mi trabajo, por mi profesión, por mi carrera, parece aborrecimiento, hermano, no podemos ser discípulos. No hay manera. No quiere decir que yo voy a aborrecer a mi esposa ni a mi hija. Pero el amor que me mueve, que me constriñe, el amor de Cristo que me mueve es tan grande que en comparación el amor por mi esposa y por mi hija parece aborrecimiento. Que el amor por mi carrera, que el amor por mi negocio, por mi trabajo, parece aborrecimiento. Segundo pensamiento, seguir a Cristo no es un asunto religioso. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Parece ser, por lo que dice el autor, que los destinatarios, que eran cristianos, judíos, ¿verdad?, se habían introducido ciertas doctrinas. Seguramente estas doctrinas de comer ciertas cosas y todo este tipo, porque habla de las viandas. Entonces, doctrinas que más bien hacen énfasis en la religiosidad, ¿verdad? Son doctrinas que dicen tienes que hacer de esta manera, esto debes comer, esto no debes comer, debes de hacer estas cosas de esta manera, vivir la vida cristiana es no hacer esto y no hacer aquello. ¿Sí me explico? Una religiosidad externa. Lo que el autor nos está diciendo es que la vida cristiana es un asunto interno, de corazón, de la gracia. No es asunto externo de lo que hacemos, es un tema interno. Es un tema del corazón, pero cuidado, hermanos, porque también podemos caer en otro engaño, de decir, bueno, yo así entiendo la vida cristiana y entonces así la vivo. No es así, hermanos. Recuerde que lo que hay en nuestro corazón sale a la superficie. Y entonces cuando vivimos desde lo externo, pensamos que estamos bien con Dios si hacemos, déjeme decir, nuestros ritos religiosos, ¿no? Oye, voy a mi clase, voy al culto, ofrendo, medio participo en un programa, ¿sí me explico? Y entonces yo me pongo check, 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 ya cumplí. Y es lo que dice el autor. La vida cristiana no es eso, hermanos. Eso no es la vida cristiana. ¿Cuántos hermanos aquí yo les podría decir check, check, ¿verdad? Viene a clases, viene al culto, ¿no? ¿Ah? Cumple, da sus ofrendas. Pero eso no es la vida cristiana, hermano. Es lo que está diciendo. La vida cristiana es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón y de la gracia de nuestro Señor. Es un asunto del lugar que ocupa Cristo en nuestras vidas. ¿Quién es Cristo en nuestras vidas? Eso es la vida cristiana. Y obviamente si Cristo es el todo de mi vida, hermanos, eso se manifiesta externamente. Por supuesto que se va a ver. Hoy el cristianismo está lleno de religión, hermanos. Tristemente, el cristianismo moderno está lleno de religión. Nada más hay que ver todo lo que vemos en redes sociales acerca del cristianismo, ¿verdad? Unos se pelean, que el Halloween sí, que el Halloween no, los que hacen yoga, ¿verdad? Los que cantan sentados y parados, ¿verdad? Como si esto realmente fuera importante. Como si esto fuera la vida cristiana y no es más que religión. En el cristianismo moderno no se habla de seguir al Señor, de ser discípulos.
No se habla, hermanos, de seguirlo. Lo que representa seguirlo. El costo de ser discípulos. El precio que tenemos que pagar por ser discípulos de Cristo. Esto me lleva al tercer pensamiento. Tercer pensamiento. Seguir a Cristo es llevar su vituperio. Y probablemente aquí es donde tenemos que entender un asunto. Versículo 10. Tenemos un altar del cual nadie tiene derecho de comer. Los que sirven al tabernáculo, los que no tienen derecho de comer, los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Si nosotros nos vamos a Levítico, ¿sí?, vamos a entender lo que es el sacrificio del pecado. Entonces, tenían que sacrificar un becerro, ¿ok? En el día del perdón tenían que sacrificar un becerro. Entonces se mataba en el altar el becerro y toda su sangre se introducía, ¿sí me explico?, se esparcía en el lugar santísimo. Ahí se esparcía. La sangre era introducida al tabernáculo, ¿ok? Porque el altar estaba fuera del tabernáculo. Dice Pablo que todo esto es una figura de los temas espirituales. Estaba afuera y entonces con la sangre el sumo sacerdote podía introducirse al tabernáculo. Y todo lo demás de ese becerro, ¿verdad?, su piel, su carne, todo lo que sobra de ese becerro, se sacaba fuera del campamento. O sea, fuera del campamento era donde estaban acampando los israelitas, ¿verdad? Y fuera del campamento se quemaba, ¿ok? Se quemaba todo el cuerpo del becerro con todo lo que quedaba del becerro se quemaba afuera del campamento. Y esto mismo fue lo que pasó con el Señor Jesucristo, ¿ok? Él derramó su sangre, ¿verdad?, en un altar que fue la cruz, y ahí se derramó la sangre del Señor Jesucristo. ¿Dónde? Fuera de la puerta. Por eso el Señor fue crucificado afuera de la ciudad de Jerusalén, afuera de la puerta. ¿Por qué? Porque este sacrificio del becerro que se sacrificaba en el altar, que se metía la sangre en el tabernáculo y cuyo cuerpo se quemaba afuera del campamento, era un cuadro profético de lo que después sucedería con el Señor Jesucristo, el único y el completo sacrificio por el pecado. Y por eso fue afuera de la puerta, afuera de la ciudad. ¿Ok? Todo lo que tenía que sacarse fuera del campamento, porque además había varias cosas que tenían que salirse del campamento, porque decía el Señor, para que no contaminéis el campamento donde está mi tabernáculo. Por ejemplo, si yo tocaba un animal muerto, que era tocar una inmundicia, ¿sí?, entonces yo tenía que salir del campamento y en la noche, cuando me purificaba, podía regresar. Los leprosos tenían que salir del campamento hasta que la lepra, ¿verdad?, la lepra tiene 2 periodos, cuando está activa y después deja de ser activa y entonces podían regresar al campamento. La lepra, los leprosos. Quien cometía pecados graves tenía que salir del campamento, ¿ok? Allá fuera del campamento. Entonces, todo lo impuro y sucio, ¿verdad?, salía del campamento. En este caso, el becerro llevaba todos los pecados del pueblo. Todos los pecados, déjeme decirle, todos los pecados del pueblo se cargaban sobre este becerro, ¿ok?
Estaba, déjenme decirlo, estaba figurativamente lleno de inmundicia de todos los pecados del pueblo. Y entonces era sacado del campamento y quemado fuera del campamento, que también es figura de lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo murió fuera de la ciudad llevando nuestro pecado. Jesucristo fue hecho pecado, Jesucristo fue hecho maldición para que nosotros pudiéramos ser santificados. Esto es lo que está diciendo este pasaje. Eso es lo que está explicando. Lo que pasaba con los becerros allí en el Antiguo Testamento era una figura, un cuadro profético de lo que después tendría que pasar con el Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y entonces allá fuera el Señor Jesucristo fue hecho maldición, fue hecho pecado, allí murió para nuestra salvación. Pero además llevó el vituperio. ¿Qué es vituperio? La deshonra, la vergüenza. Llevó, es la deshonra, la vergüenza. Él la llevó cuando murió en la cruz. Ahora fíjese esto, el autor nos exhorta a salir del campamento. Porque, ojo, en el Antiguo Testamento, el pueblo que estaba limpio, déjeme decirlo, se quedaba en el campamento. Solo salían los que estaban inmundos. Pero el autor aquí nos dice, a salir del campamento a Cristo y llevar su vituperio, su deshonra, su vergüenza, el oprobio y la afrenta. Versículo 13, salgamos pues a Él. ¿Qué dice? Salgamos pues a Él. ¿A quién? A Cristo fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Por qué vituperio, hermanos? Porque era una tremenda vergüenza morir en una cruz. ¿Quiénes morían en la cruz? Los peores criminales de la tierra. Los peores criminales. Solo los peores criminales morían en una cruz. ¿Ok? Era una vergüenza tremenda morir en la cruz. ¿Para quién? Para quien te veía. Déjeme explicarle algo acerca de este vituperio. Este vituperio solo es con relación a los que nos rodean o con relación al mundo. ¿Ok? Es con relación al mundo. ¿Quiénes se burlaron del Señor Jesucristo mientras estaba en la cruz? ¿Para quiénes fue eso una deshonra? ¿Para quiénes fue eso una vergüenza? ¿Para quiénes? ¿Para sus discípulos? Por supuesto que no. ¿Para quiénes? Para quienes no lo conocían. Para quienes no sabían quién era Él. Para quienes no entendían que Él era el Dios encarnado. Para ellos les pareció que eso fue una vergüenza. A ellos les pareció que eso fue una deshonra. A ellos les pareció que eso fue un oprobio, que eso fue una afrenta. Por eso este vituperio solo es con relación al mundo. ¿Un mundo en dónde? En donde estamos actualmente. ¿Qué nos está diciendo el autor? Salir, ¿a dónde? A Cristo, fuera del campamento, y entonces llevar el vituperio de Cristo, la deshonra y la vergüenza de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos la vida en donde Dios es el todo para nosotros, tarde o temprano, hermanos, vamos a enfrentar el vituperio con respecto al mundo. Pablo le decía a Timoteo, los que quieran vivir piadosamente, ¿qué dice? Van a padecer persecución. Si nosotros queremos vivir una vida en donde el Señor Jesucristo lo es todo para nosotros, vamos a parecer locos como los moravos.
Hoy parecemos dementes. Nos tienen como dementes simplemente porque no estamos de acuerdo en el aborto. Hoy nos tienen como retrógradas porque no estamos de acuerdo con la ideología de género. Hoy nos tienen como retrasados mental, me lo han dicho. Porque no estamos de acuerdo con la corriente del mundo. Y eso es en lo muy simple, hermanos. En lo muy simple. Salir al Señor Jesucristo y llevar su vituperio es tener la valentía. Fíjese bien la palabra que estoy usando. Tener la valentía de vivir como Cristo quiere que vivamos. Tener la valentía de que el Señor Jesucristo sea el todo de nuestra vida. Para que no nos importe lo que diga el mundo de nosotros. Para que lo que diga el mundo de nosotros sea completamente irrelevante. Y fíjese bien la palabra que usé, tener la valentía. Pero hermanos, hay hermanos que le tienen miedo a su esposa. Podrán llevar el vituperio de Cristo, hermanos. Si le tienen miedo a su esposa. Hay hermanos que yo sé que no participan en la iglesia porque no los deja su esposa, directo o indirectamente, de veras, se reirán. Hay hermanas que le tienen miedo a sus hijos. ¿Llevarán el vituperio de Cristo? Le tienen miedo a sus bebés. Le tienen miedo al qué dirán. Le tienen miedo a la irrelevancia social. Le tienen miedo a que el grupo de amigas les deje de hablar. ¿Y así pensamos que podemos llevar el vituperio de Cristo? ¿Por qué no deberíamos de tener miedo? ¿Por qué? ¿De dónde proviene nuestra valentía? De que nuestros ojos deben estar en la eternidad. Versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Hermanos, nosotros no tenemos aquí ciudad permanente. El gran problema es que, ¿sabe qué? Hemos perdido la mirada de la eternidad. Hemos perdido la mirada de la eternidad. ¿Sabe dónde lo veo? En el chat de oración. Puros enfermos. No sé qué tenemos los cristianos con la salud. De veras, no lo entiendo. Oren porque va a entrar una operación, porque va a estar, porque está enfermo, porque no sé qué. Hermano, y oremos por los enfermos. ¿Pero qué no tenemos otra cosa por la cual orar? ¿De veras no hay otra cosa? La enfermedad debería de ser una prioridad número 10 en nuestra vida. Dios permite la enfermedad y Dios nos sanará y a veces no sanaremos por los propios planes que Dios tiene para nosotros, pero estamos centrados. Ve al chat, voltea al chat de oración. Puros enfermos. No sé qué tenemos los cristianos hoy con la salud. No lo entiendo, ¿verdad? Pero la salud es un tema que nos trae agobiados. Agobiados. Déjeme decirle algo un poco duro. De algo nos tenemos que morir, hermanos, al final del día. No tenemos que pedir por gente que está a nuestro alrededor, que conozca al Señor, por las misiones internacionales. ¿No hay algo así por qué pedir? Hebreos 11:24 dice algo que para mí es
es una gran lección. Pensando en esto mismo que les estoy hablando. Pensando en esto de lo que les estoy hablando, Hebreos 11:24 dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hermanos, a veces no queremos renunciar a un puesto, ¿no? Ay, es que me están subiendo de puesto. Y entonces pues no voy a poder venir los domingos ni los sábados porque mi nuevo trabajo me exige muchas cosas. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Curiosamente es la misma palabra. Esta palabra vituperio solo se usa en griego, solo se usa 3 veces en el libro de Hebreos. La primera vez está en Hebreos 10, Hebreos 11 y Hebreos 13. Es la misma palabra. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿en qué? En el galardón. ¿Dónde tenía puesta la mirada Moisés? En la eternidad. En la eternidad. Moisés tenía su mirada puesta en la eternidad. Este no es el momento para hablar de la eternidad. Pero el gran problema es que no sabemos qué nos espera la eternidad, porque si usted cree que la eternidad es tener mi aureola y mi arpa y cantar toda la eternidad, yo tampoco quiero esa eternidad. Qué horrible, qué aburrimiento. La eternidad es mucho, muchísimo. Ni siquiera nos imaginamos lo que es la eternidad, nada más que la Biblia sí nos da algunos, déjeme decirlo, algunas pinceladas de lo que será la eternidad. Y cuando yo veo en la Biblia lo que va a ser la eternidad, déjeme decirle algo, hermano, sí quiero esa eternidad. Por supuesto que sí quiero estar en esa eternidad. Pero el gran problema es que hemos perdido la visión de la eternidad. Y entonces, si no tenemos una eternidad por delante, pues sí nos asusta mucho morir. Por eso tenemos tanta obsesión por la salud. Si no entendemos lo que en la eternidad nos espera, pues sí, hermanos, qué susto morirse. Qué susto morirse. Y entonces por eso entiendo por qué tanta obsesión, tanta obsesión por la salud. Y hermanos, no digo que no oremos por los enfermos. La Biblia nos dice que oremos por los enfermos, por supuesto, pero que no sea el único motivo que tengamos en nuestras vidas. Y finalmente la conclusión de todo esto. La conclusión de todo esto es ofrecer sacrificio de alabanza. ¿Pero qué es el sacrificio de alabanza? Versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Déjame decir, la palabra que así que, incluso en el griego original, es como llegar a una conclusión. O sea, todo lo que he venido diciendo, todo lo que hemos visto ahorita, ¿verdad? Todo lo que ha venido diciendo, ahora el autor va a concluir en algo. ¿Sí? Toda la argumentación que viene diciendo, ahora viene a la conclusión. Y la conclusión dice, así que ofrezcamos a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza. Y alguien pensará que es, pues, vamos todos a cantar, pues acabamos de cantar unos coros, unas alabanzas, por cierto, muy bonitas, ¿verdad? Entonces ya ofrecimos sacrificio de alabanza. No, hermanos, no es así. Dice, fruto de labios
que confiesan su nombre. Entonces hay que entender este versículo en el contexto. Es un sacrificio. Para empezar, es un sacrificio. En todo sacrificio alguien tiene que morir. Si es un sacrificio, quiere decir que se mató a alguien, que se sacrificó a alguien. Entonces, en un sacrificio alguien tiene que morir. En este caso, ¿quién debe de morir? Ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza. No hay nadie más. ¿Quién es el único que debe morir en el sacrificio de alabanza? Nosotros mismos. Es alabanza producida o fruto después de morir completamente a nosotros. Es el sacrificio que ofrecemos. El fruto de nuestros labios. La alabanza. ¿Después de qué? De haber muerto completamente a nuestro yo. Déjeme explicarlo con un pasaje. Siempre, alguna vez estudié este pasaje y llegué a este otro pasaje que me pareció que tiene mucha relación con lo que decimos. Job 1:20. Sabemos la historia de Job. De repente Satanás llega a la presencia de Dios, ¿verdad? Y le dice, oye, le dice Dios, mira a mi siervo Job, ¿no? Que es tan bien portado. Y dice, no, pues espérame, tócale y vas a ver cómo te va a maldecir. Dios le dice, pues te doy chance de que lo toques, ¿verdad? Y después de que mueren sus hijos, pierde todo su dinero, pierde todas sus propiedades, pierde todo, incluso a sus hijos. Dice Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Y se postró en tierra, ¿qué dice? Y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este pasaje tiene todo que ver con lo que venimos diciendo. De hecho, es una explicación prácticamente. Job adoró. Primero, Job adoró. La adoración que viene de la absoluta negación del yo. ¿Qué le quedaba a Job a estas alturas? ¿Qué le quedaba? ¿Familia? No. ¿Hijos? No. ¿Propiedades? No. ¿Dinero? No. ¿Qué le quedaba a Job? Absolutamente. Una esposa que además le dijo, maldice a Dios y muere. ¿Qué le quedaba a Job? Nada. Es la negación absoluta de mí. Es la muerte absoluta de mi yo. Es sacrificar a nuestro... No necesitamos llegar a ese punto para sacrificar al yo. Espero que no. Pero es la negación completa y absoluta de mí. ¿Qué podía hacer Job a estas alturas? Reconoció que su destino no estaba en esta tierra. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Hay dos interpretaciones del volveré allá. Una es, desnudo llegué y desnudo salí. Pero otra es, desnudo llegaré allá, a un lugar, o a un lugar después de la muerte. Reconoció que su destino no estaba en esta tierra. Job reconoció que su destino no está. Había un destino después de esta vida, por lo que su vista, estaba puesta ¿en dónde? ¿En dónde? Allá. Tercero, Job reconoce la absoluta soberanía de Dios, que es lo que a veces los cristianos no entendemos. Job reconoce la absoluta soberanía de Dios. Jehová dio y Jehová quitó. Déjame decirle algo, hermano. Si usted hoy tiene familia, hijos, un trabajo, todo lo que hay en su vida, la ropa que trae puesta, piénsese desnudo completamente y todo lo que hay alrededor de usted, Dios lo trajo a su vida. No hay manera, usted no se lo ganó. Usted no ha hecho nada para obtenerlo. Absolutamente nada. En su soberanía,
Dios le ha dado todo lo que usted y yo tenemos. Dios nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. Y este fue el reconocimiento de Job. Reconoció la absoluta soberanía de Dios y finalmente alabó a Dios. O sea, un sacrificio de alabanza. Sea el nombre de Jehová bendito. Este es el sacrificio de alabanza, hermano. Lo que confiesan nuestros labios, después de negar absolutamente nuestro yo, después de reconocer la absoluta soberanía de Dios sobre nuestras vidas, después de que entendemos que Dios es el todo de nuestras vidas. Y este es el mismo Dios, hermanos. Ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Jesús, el mismo Dios que hizo esto con Job, es el mismo Dios en el que nosotros creemos el día de hoy. Él no ha cambiado. No sabe qué tranquilidad siento de saber que es el mismo Dios en el que creí. Y al entender esto, hermanos, entendiendo esto, ahora sí entiendo y reconozco a aquellos que han entregado su vida en absoluto sacrificio a Jesús. Como mis hermanos moravos, hermano, que seguro los veré en la eternidad. Y tengo muchas preguntas. Cuando vea a hermanos moravos allá en la eternidad, tengo muchas preguntas que hacerles. Muchísimas. Y hermano, no se trata de que usted se venda como esclavo, lo insisto. No se trata de que usted se venda como esclavo para... Ya no es necesario eso. Hoy tomamos un avión y llegamos a cualquier parte del mundo. Hoy tenemos grandes ventajas con respecto a estos hermanos. La pregunta es, hermanos, si seríamos capaces de obedecer a Dios en un mandato tan extremo como este. Si podríamos renunciar a todo. Si entendemos que Dios es el todo, absolutamente el todo de nuestra vida. Si ante un llamado de Él podríamos seguirlo de esa manera. Y ahí donde estamos, hermano. Ahí en el don que Dios le ha dado. Ahí siendo maestro de niños. Ahí siendo maestro de una clase. Dirigiendo un programa. Si allí donde estamos, donde Dios nos ha puesto, de acuerdo al don que Dios nos ha puesto, Dios es el todo en nuestra vida. Si nosotros nos podemos negar absoluta y completamente a nuestro yo para servir a Dios, para ser discípulos de Él. Allí donde estamos, hermano. O tal vez Dios te está llamando a algo. ¿Seríamos capaces de eso? No es... Créeme, los moravos sufrieron mucho. No es un camino fácil. Es llevar el vituperio de Cristo, como lo dice este pasaje. Quiere decir que no es fácil. No es cómodo. Esta época en que estamos llenos de comodidad, que muchos hermanos, sí, lo que quieran, nada más no me incomoden. No me hagan venir a deshoras. No me lo pidan en fechas que no puedo. No me vayan a incomodar, porque entonces, hermano, no cuenten conmigo. Déjeme decirle, hermano, servir a Cristo seguramente va a ser muy, muy incómodo. Y conlleva sufrimiento. Seguramente sí. La pregunta es si queremos ser discípulos. Si alguno quiere ser discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo a Él. Ese es el precio de ser discípulo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, Señor, por lo que dice tu palabra. Gracias, Padre bendito,
porque sabemos que seguirte, Señor, al final del día trae recompensas, porque podemos tener la vista puesta en la eternidad, Señor, que tú nos has dado. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Que tú muevas nuestros corazones para caminar contigo, Padre. Para que tú seas el todo, Señor, de nuestras vidas. El todo, completamente el todo de nuestras vidas, Señor. Que nuestra alabanza, Señor, sea producto de haber muerto, Señor, a nosotros mismos y de vivir una vida de negación, de sacrificio, Señor, en donde el sacrificado somos nosotros, Señor, al negarnos a nosotros, al morir a nuestro yo. Te alabamos, Padre, te glorificamos, te amamos, Señor, porque reconocemos tu mano bondadosa, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.